Un buen día a nuestros estudiantes de cimentaciones, por favor. Vamos a ir trabajando ya en la parte final de este problema de zapata excéntrica grado 3, ¿sí? La principal atención, se recuerda, está en el diagrama de suelo, ¿sí? Ya hablamos un poquito en la clase de ayer algunos conceptos de suelo cuando lo vemos desde este punto de vista, ¿sí? Hablamos suelo arcilla, suelo limo, donde no necesariamente es tan lineal. La arena y la grava con un poco de arcilla, eso sí tiende a portarse de forma un poco más lineal. Sin embargo, cuando tengo solo arenas, a veces tiende a ser un rectángulo el diagrama de reacción de suelo. Ya no es tanto como esto de acá. Puede ser incluso un rectángulo igual a este. ¿Por qué? Porque la arena no tiene cohesión. Entonces vaya pensando en los diagramas y vaya pensando en esa tipificación o digamos clasificación general de suelos, donde estoy hablando de gravas, arenas, limos y arcillas, suelos gruesos y suelos finos. Por favor, amarre esto con mecánica de suelos. Bueno, entonces con esto se recuerda muy rápidamente. Tengo aquí mis datos de problema. Esta carga axial y este momento viene de mi análisis estructural y necesito factor de carga última, datos de los materiales, densidad de suelo, densidad de concreto en función de los agregados y todos esos detalles. Cuando divido esto entre factor de carga última, se recuerdan las cargas de servicio y de ahí me pongo a integrar la carga total, que es en algún momento la carga de columna más el peso de la columna, peso de suelo, peso cimiento. En clase de ayer habíamos hablado un poquito cuándo incluimos y cuándo no el peso propio de la columna. En su momento se recuerda que esto depende de cómo hicimos el análisis estructural, predimensionamiento, por ejemplo. Importante recordar eso, hablábamos clase de ayer, la normativa nacional de ajíes, por ejemplo, lo que es su diseño de concreto que ellos proponen, búsquese algo de eso ahí, en combinación de cargas también, y ve el 318-19 para vigas, columnas, ¿sí? Losas, y a veces hay algunos criterios ahí de predimensionamiento, ¿sí? Hay varios criterios de predimensionamiento, ¿sí? En su momento, eso es lo que yo le puedo hablar como docente de este curso para esas ideas de predimensionamiento. Bueno, va a depender también de quién le dé la clase, puede que tenga otros criterios de predimensionamiento. Al menos lo que yo le estoy diciendo ahorita es lo último que está, la última edición de aquí, es la última edición de la CI, ¿sí? Bueno, entonces con esto integramos el peso de la columna, ¿se recuerda? Y el chiste es que con esta carga que integro, ¿sí? Y con el ajuste de momento, el momento que traigo del análisis estructural, más el momento de la mitad, o digamos, de centroide de columna, de zapata, perdón, de centroide de zapata a centroide de columna, este brazo, lo voy a multiplicar por el peso de columna más la carga de servicio, y esto me va a dar otro momento, pero no es la carga de servicio, es el peso de mi columna, ¿sí? Aquí lo tengo, ok, y la carga de servicio, perdón, si estamos bien, estas dos, miren, carga de columna de servicio, el peso de columna, ¿sí? Por este brazo, más el momento que traigo acá, integro el momento para el sistema. Este momento sobre la integración de carga me da mi excentricidad. Bueno, entonces con esto me pongo a jugar para encontrar la presión máxima, que tiene que ser igual o menor que mi valor soporte. Muy bien, sigo jugando un poco con algo de linealidad para encontrar la base A, que es, digamos, donde está la carga puntual en función del diagrama. Pero como tengo un diagrama de suelo de grado 3,
voy a multiplicar esto por 5. Cuando el diagrama es de grado 1, el triángulo, ¿sí? Se recuerda que 1 más 2, aquí tengo 3A. Cuando tengo una enjuta parabólica de grado 2, le sumo 2, aquí tengo 4A. Tengo un gráfico de grado 3 más 2, aquí es 5A. Bueno, entonces viendo estas cuestiones, estos recordatorios, entonces de esa cuenta yo saqué el 545. Aquí tenemos el 545, ¿sí? La zapata es un poco más pequeñita, ¿sí? Es un poquito grande el diagrama. Hasta cierto punto puede que alguien diga, esta área de acá que es pequeñita podríamos despreciarla y trabajemos de aquí para acá. Puede ser otra postura, ¿sí? Y aquí tengo presión máxima y presión mínima, ¿mire? Puedo despreciar esto, ¿sí? Integro la presión suelo-cimiento y se recuerda que en función del grado hablábamos un poco esto en la clase anterior. Si esto es lineal, esto a la 1, aquí aprox me dio 10, 9.77, 9.14 de los primeros ejemplos que hicimos revisando el manual. Cuando esto fue grado 2, aquí tengo 1.100 y algo, 1. Y ahora que tengo grado 3.13.1, ¿qué pasaría si tuviera un grado 4.01? ¿Sí? Si usted quiere salir de dudas con esto, mire, aquí tengo un suelo grado 4 con lo que termino esta serie de problemas y mire, 0.01 el resto. Mire, más o menos aumento el exponente una unidad y aquí divido entre 10. Trabajo aquí con potencia de base 10 para hacer una correlación de un modelo matemático que me puede ir diciendo qué es lo que estoy haciendo. Muy bien, de ahí lo importante acá es el área de punzonamiento. ¿Se recuerda? La arista, los lados de la columna de punto 35 por punto 35 más d medios me da este valor, pero punto 35 más d medios, punto 35 más d va a ser de aquí para acá, punto 75 por punto 55. Esta área, si se da cuenta, mire lo que hacemos acá, la carga última más la presión suelo-cimiento sobre el área de punzonamiento menos sobre la misma área de punzonamiento el efecto de esta parte de aquí del diagrama. 21.98 menos 15.97, el promedio por el área de punzonamiento. Me da mi corte actuante punzante. Y el resistente, se recuerda que aquí hablábamos de integrar precisamente este perímetro de punzonamiento. ¿Se recuerda? En este caso, tengo aquí punto 55 más punto 75 más punto 55, pasémoslo a centímetro, 55, 75 más 55 me da 185. Lo tengo ahí con rojo. Muy bien, hablábamos de los dos lambda que tengo en la resistencia 1 y 2, criterio 1 y 2 del resistente. ¿De qué parte? Del 3, 18, 19, sección 25, 5, 5, 1, 3. 3 criterios. Solo en los dos primeros aparece el lambda subsize o lambda medida, esto es ese, y el lambda en función de la densidad del agregado, si es agregado normal o agregado liviano, ¿sí? Y esas cosas. Bueno, entonces nos habíamos quedado precisamente hasta acá, ¿sí? Hasta aquí habíamos llegado. De esos tres criterios, el más pequeño de esos tres tiene que ser mayor o igual que el corte actuante. Muy bien, entonces aquí voy resumiendo ya lo que voy haciendo. Veamos entonces una carga de 55 toneladas, presión suelo-cimiento de 550 y mi diagrama de reacción de suelo, la constante de proporcionalidad y las medidas. Muy bien,
370 más 1,75, pues ya tiene usted aquí la base de este diagrama, que es mi reacción de suelo. Entonces, fíjense que en base a esto voy a armar mi ecuación de corte simple actuante. ¿Cómo le voy a hacer? Muy sencillo. Fíjense que aquí voy a tener X va de aquí para acá. Voy a tener 5,50 por X y le voy a restar 1,75 por esto para tener esta pequeña área que es puntual. Mire, lo tenemos aquí con verde, y le voy a restar esto en una función de X. Mire, si se da cuenta, aquí lo que tenemos es el área esta. Estoy diciendo que, por ejemplo, si esto es X al cubo, mire, si este es X al cubo, aquí va a ser a la 4, porque estoy calculando el área de mi diagrama en función de X, ¿sí? O sea que estoy diciendo 1.13578 X al cubo por X dividido 4, ¿sí? ¿Qué es esto? En su momento, revisando estos detalles, estoy hablando del área de mi diagrama. Entonces estoy restando el área y esta puntualidad de aquí para acá. Muy bien. Si operamos esto, aquí me queda la ecuación como tal, miren. Me quedaría un punto 73 que viene de esto. Esto me queda este 550x y este me queda x a la 4. Entonces, veamos aquí que, por ejemplo, esto me va a servir para mi corte actuante. Bueno, veamos aquí al peralte en su momento, pues estoy pensando que ya no va a ser 40, va a ser 45, le di un poquito más, y el espesor de columna sigue siendo .35, la suma de ambos me va a dar .80, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en este caso? Fíjense que, viéndolo así, si esto, la base del diagrama es, en este caso, vamos a ver qué valor tenemos aquí. Si la base del diagrama es 5,45, le voy a restar estos .80. Muy bien. 5,45 va de aquí para acá. Recuérdese, 370 más 1,75 me da 5,45. Pero como quiero ir de aquí para acá, mire, de aquí más D, si lo alcanza a ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? La suma de ambos, ¿sí? A 5,45, que es la base del diagrama, réstele .80, le da 4,65. Evalúen 4,65 esta ecuación de acá y le va a dar 13,65, ¿sí? Si ahora con 4,65 evalúo esta ecuación, me va a dar 8,97. Muy bien, el corte me da 8,97. Bueno, eso es a rostro de corte. Pero, ¿qué hago para encontrar el valor máximo del corte? Voy a derivar esta función en base a la longitud que es X. La constante se hace 0, esta como derivada me queda 5,50 y esta me va a quedar .13578 X al cubo. Muy bien. Voy a despejar acá y miren, me queda este valor sobre este y le voy a sacar en este caso raíz cúbica y me da en este caso 3,43. Entonces tengo que evaluar con 3,43 esta ecuación y me va a dar 13,44. Entonces vean, ya haciendo este detallito, ya puedo empezar a hacer mi diagrama. Dijimos un corte de vamos a ver dónde estoy aquí.
dijimos un corte de 1344 con 3.43. Muy bien, lo tenemos acá, miren. Aquí está el 13.44, perdón, que está en la mitad, con 3.43. Y a rostro de corte, que es 4.65, tengo el 8.97. ¿Sí? Se recuerda que este de acá, 8.97 y 4.65, es lo que yo obtuve precisamente en esta línea, miren. En esta línea de acá. ¿Sí? Derivé la función y encontré el valor de x para el corte máximo. Estas dos también las tengo en ese diagrama. Aquí lo tiene usted. Miren. 3.43 con 13.44, 4.65 con 8.97. Reacción de suelo, presión suelo cimiento y mi carga de columna. Ahora tengo que encontrar también el momento máximo y el momento a rostro de columna, ¿sí? Ahora veamos aquí que la ecuación esta de acá, de este diagrama, miren lo que voy a hacer aquí. ¿Qué voy a colocar de x? Voy a colocar su base 5.45 menos el ancho de columna de punto 35, me da 18.01. Cuando opero estos dos me queda 5.10, para hacerlo más sencillo. Ahora vea lo que voy a hacer. El momento a rostro de columna, presión suelo cimiento. ¿Cuál es la presión suelo cimiento? Este de acá, que es lineal. Presión suelo cimiento. Mire usted. ¿Cuánto es la arista de la zapata? 370 menos el ancho de columna, WL cuadrado sobre 2 para momento de carga uniformemente distribuida, menos la altura por la base. Voy a hacer el área de esta, digamos, parábola de grado 3, por decirlo así, ¿sí? La altura que le encontré acá, 18.01, por la base, dividido 4, este es su área, por el centroide, que va a ser la misma base, dividido 5, me da 7.44, ¿sí? Bueno, esto en realidad aquí tendría que corregirlo, aquí es el 7.44, perdón, esto no está bien, el valor correcto es este. Otra cosa que tengo que revisar acá. Muy bien, entonces viendo esto, este es mi momento a rostro de columna. Pero para el momento máximo, ¿qué voy a hacer? ¿Se recuerda esta ecuación de corte? ¿Sí? Esta ecuación de corte la voy a hacer igual a 0. Cuando el corte es 0 voy a tener momento máximo. Entonces, hago esta ecuación igual a 0, corte igual a 0, y cuando resuelvo esta ecuación tengo un valor de x de 5.41. Me voy a la ecuación de la reacción de suelo, constante de proporcionalidad por 5.41 al cubo me da 21.50. Y voy a repetir lo mismo, este mismo proceso acá, ¿sí? Aquí ahora tengo 21.50, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a hacer 5.50 por 3.70. Vamos a ver aquí qué es lo que vamos a hacer. Miren, 5.41 menos 1.75 al cuadrado. Y este valor que habíamos encontrado de 21.05 por el 5.41 sobre 4, 5.41 menos 5. Muy bien. Esto me da 6.03, que es mayor. Y digamos, por ejemplo, tengo aquí esta combinación de que vemos aquí
por ejemplo, este 366, si yo estoy haciendo esta diferencia de longitud, se recuerda que esta es la base del diagrama, menos este valor de 1.75 que estamos jugando acá. ¿Cuál es el 1.75? Recuérdense que el 1.75 es esto de aquí. O sea que este diagrama, si lo integré desde acá, tendría que quitarle el 1.75, porque en realidad solo funciona de aquí para acá. Por eso es que, si se da cuenta, es lo que tengo aquí. Carga uniformemente distribuida a partir de 1.75, mire. Dividido 2. Muy bien. La altura, la base dividido 4, área del gráfico de grado 3, ¿sí? Por su centroide. Muy bien, ahora sí tenemos esto debidamente corregido con el 1.8 por millar, ¿sí? Otra vez regresé 40, puede dejarlo 40, 45 y le da 7.62 centímetros cuadrados. Muy bien. Si hacemos la proporción para encontrar esto, fíjese que estoy diciendo, por ejemplo, acá, a 100 centímetros sobre 7.20 centímetros cuadrados es igual a una distancia que no conozco, como a 2 centímetros cuadrados, que es la sección de número 5. Aprox me da aquí, dejar número 5 a punto 25, que me daría, en este caso, veamos cuántos puntos 25 hay en un metro, hay 4, ¿sí? Si la sección de número 5 es 2, 4 por 2, 8 centímetros cuadrados. Coloco esta área de acero en mi fórmula general de flexión y veo que en este caso tengo 8 toneladas metro cuadrado, mayor que el momento máximo actual. O sea, con el acero mínimo no hay problema. Se recuerda entonces que con esto estoy diseñando esta parrilla de acá. Ahora, no lo hago en el problema. ¿Cómo hago para calcular este acero de acá? Para calcular este acero de acá implicaría que yo tendría que ver mi columna como este problema. Tendría que ver mi columna como este problema. ¿Sí? Yo diseñé de aquí para acá. O sea, por cuestión de redundancia, si usted quiere, mire, yo diseñé el acero de aquí para acá, ¿sí? Parrilla arriba. Pero para ver el acero de acá, que es la parrilla abajo, yo tendría que considerar ahora el diseño de esto como una zapata concéntrica. ¿Qué proceso voy a seguir? Voy a seguir el proceso solo que en una sola dirección de este primer ejemplo, ¿sí? Es como que esto ahora lo pasé para acá, la columna la pegué a la arista y solo voy a diseñar en el sentido de las Y. Muy bien, básicamente eso es el ejemplo este. Muy bien, le voy a pedir por favor otra tarea, dejémosla para, si quiere para medianoche, más tardar medianoche del día sábado. Lo que yo quiero es que me termine de calcular esta zapata en base a lo que hemos visto, ¿sí? Quiero que ahora, muy bien, ya calculé este acero, me va a calcular este acero viendo esto en la cara concéntrica de mi zapata, ¿sí? Me va a calcular ese acero y por favor, me va a hacer el plano, de esa zapata con sus dos parrillas. Favor de atender un poco la clase del día lunes, donde hablamos de cómo van los recubrimientos, ¿sí? Al menos si quiere, dele recubrimientos de 10 centímetros, de 4 pulgadas, ¿ah? Y eso se lo rogaría entonces a más tardar para el día sábado a medianoche. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Repitiendo, ya en su momento, pues favor de chequear ahí la plataforma para la asignación de la tarea.
lo que usted me va a hacer es, muy bien, ya calculé este acero para esta parrilla arriba. Ahora me va a ver esta zapata como que fuera concéntrica en la dirección, entrando o saliendo de la proyección para calcular la parrilla de abajo, como que fuera zapata concéntrica. Primer problema de zapata simple. Media vez ya tiene el cálculo de ambos aceros y los respectivos chequeos. Favor de dibujar el plano en formato oficial. Hay que ver esos videos antes de Semana Santa. Dibujar en formato oficial esta zapata para los detalles de sus dos parrillas. Parrilla arriba, parrilla abajo. Se recuerda que en ese caso especial tengo zapata de doble parrilla. Por ahí creo que andaba un poquito una de las preguntas de diseño estructural, ¿sí? Y precisamente cuando tengo zapatas así como esta, concéntrica acá y excéntrica acá, tengo zapatas de doble parrilla. Muy bien, yo dejaría por acá la clase, por favor. Le ruego entonces que usted haga sus respectivos cálculos, sus respectivas revisiones. Dese cuenta que al final pues lo que estamos haciendo aquí no es más que una situación de revisión. Bueno, adelantando un poquito la película, ya saliendo un poco de la clase, hablando algunas otras cositas, ¿qué nos queda de esta serie de problemas? Si vemos el manual de clase, pues lo que nos queda es volver a repetir lo mismo, solo que aquí la diferencia, para que usted vaya haciendo criterio, la gran diferencia lo va a hacer esto. Voy a montar el mismo problema, la misma estructura, solo que le agregué un grado a esto de acá. Mire. Como le digo, puede ser cualquier función matemática en base a su correlación que usted haga en su laboratorio de suelos. ¿Qué prueba necesitamos de suelos para definir esto? En principio necesito hacer ensayos de consolidación en función de la carga y el tiempo para ver cómo se comporta este suelo. Hablábamos al inicio de la clase, ya voy haciendo resumen de esta, muy importante con suelos plásticos. Aquí estamos en el mundo de los limos y las arcillas, ¿sí? Recuérdense que a la larga pues el suelo no deja de ser una lotería, que hablábamos en clase de mecánica de suelos, como usted lo puede tener a favor, lo puede tener en contra, o una posición intermedia, pero eso es lo que a usted le toca como ingeniero para tomar una decisión de qué hacer. Algo que hablábamos, por ejemplo, en la clase de mecánica de suelos, no hay que escatimar esto. Les ponía un ejemplo que si vamos al edificio de la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, la ENCO, cerca, digamos, de la Cuesta Blanca, de la parte alta de la Cuesta Blanca, un par de cuadras, una cuadra arriba, un edificio muy bien diseñado, sí, en el tiempo del general Romeo Lucas García, posiblemente usted no había nacido. Usted ve las hojas estructurales y está con el último código, por ejemplo, del 318 del año 77. Este fue un edificio de antes de los años 80, ¿sí? Pero un gran problema ahí. Muchos de los datos del suelo, incluyendo valor soporte, con algún criterio fueron asumidos. ¿Y cuál es el problema? Fíjese que ese predio, antes que fuera la Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, era un predio que tenía el hospital, hoy diríamos el Hospital Regional de Occidente, que antes era atendido por una orden religiosa, y ahí lo que tenían era cultivo de hortaliza, o sea que hubo una actividad de suelo orgánico. Y sobre eso se tiró un edificio de mampostería de 3 niveles. El problema es que en algún momento se asumió el suelo un tanto lineal, pero por el problema de la agricultura el suelo tiende a hacer esto. Y ahora este edificio de hace un tiempo empezó su asentamiento. Se empieza a consolidar el suelo. Una sorpresa de esas, imagínense, es bastante
desagradable, por ejemplo, en infraestructura pública, ¿sí? Eso pone un poquito en entredicho qué es lo que uno ha hecho como ingeniero. Entonces, favor de revisar esto. Entonces, termino esta serie, próximas clases, con el suelo de grado 4, un poco el concepto de viga conlectora, y con esto nos vamos a muros de contención, y con esto estamos terminando nuestro contenido de nuestro material de clase. Si se da cuenta, pues vamos bastante bien, ¿verdad? Por lo que se entiende, más o menos en un mes hay que terminar las clases para ir dejando, digamos, un mes o 4 semanas para ir pensando ya en exámenes finales y toda esta cuestión para que usted ya tenga su nota de promoción del semestre. Bueno, entonces ya le adelanté la película, cómo vamos, por dónde vamos y pendientes, por favor. Muchas gracias y con permiso.